Muy buenas, terminó el Gran Premio de México y por supuesto vamos a hacer aquí un buen análisis con los gráficos que ya sabéis que sacamos siempre después de cada carrera para entender un poquito mejor cómo fue el Gran Premio, dónde está cada uno y demás. Entonces va a ser un vídeo un poquito diferente porque es complicado analizar el vuelta a vuelta, porque como veis aquí, que este es el gráfico que nos muestra la evolución, ¿no? de toda la carrera, de cómo han ido separándose los pilotos y demás, pues la separación es bastante escasa, sobre todo si os fijáis en este grupo que tenemos aquí a los Alpine, tenemos a Bottas, tenemos a algún Haas que se cuela también por ahí, como es el caso de Hülkenberg. Entonces al final es muy complicado comparar los tiempos por vuelta que podrían hacer realmente, porque si tienes un piloto delante no te deja pasar y no eres capaz de adelantarlo, pues tu ritmo va a ser el que marque él. Entonces, donde puede estar quizá incluso la parte más interesante es a nivel estratégico. Si os fijáis aquí, que es donde tenemos un poco el resumen, ¿no? de todas las estrategias, se dieron más vueltas con el neumático medio que con el duro, y la tanda más larga con cada neumático fueron 38 o 37, en función de si contamos vuelta, entrada, pit y todo eso. Pero bueno, lo importante, las mismas vueltas se pueden dar con el neumático medio que con el neumático duro. ¿Por qué? Porque al final de la carrera, después de la bandera roja, no había tanta degradación, la pista ya estaba más engomada, eso reduce un poco la degradación, la cantidad de combustible que llevan los equipos y los coches al final pues es bastante más pequeña, entonces eso hace que la degradación al final no sea tan alta. Incluso vimos, por ejemplo, el caso de los Mercedes, que parecía que Russell tenía muchos problemas de degradación, pero Hamilton no. Y si nos fijamos aquí, en el tiempo vuelta a vuelta, fijaos que la línea turquesa es la de Hamilton. Realmente aquí sí que parece que van ascendiendo un poquito los tiempos poco a poco, pero cuando ya llevamos pues unas 15 vueltas de esa tanda, realmente no hay mucha degradación, ni en uno ni en otro. Si os fijáis, más o menos van manteniendo los mismos ritmos. Lo que pasa es que Russell, pues a lo mejor tiene peleas en pista, puede tener algún problema con algún doblado, puede cometer algún error, entonces sí que le vemos hacer tiempos especialmente malos aquí. Luego sí que están bastante altos sus tiempos, pero no vemos una línea ascendente clara como podría ser aquí, por ejemplo, el caso de Hamilton. Veis que su línea turquesa va subiendo progresivamente. Eso es un caso más típico de degradación. Pero después de este parón que tenemos aquí, que es el safety car, bandera roja y todo, realmente la degradación no era tan alta con el neumático medio en el Mercedes. Por lo tanto, ¿cuál era la estrategia buena, idílica y perfecta? Pues salir con un neumático duro, aguantarlo hasta que saliese el safety car y la bandera roja y luego poner un neumático medio, como hizo exactamente Ocon o Albon, que Albon paró con el safety car, pero bueno, luego se retoma la carrera tal y como estaba, entonces no tuvo mucha influencia, es decir, no pasaba nada por cambiar el neumático con el safety car o con la bandera roja. Entonces, estos dos pilotos fueron los que acertaron de pleno. Luego hay otra opción, digamos, que era por ejemplo la que iba a seguir Verstappen, que era empezar con el neumático medio, poner un duro y luego otro duro al final, que se supone que iba a ser la buena estrategia. Él además confiaba mucho en esa estrategia, pero visto lo visto no era la estrategia óptima. ¿Cuál era la óptima? Salir con el medio, porque así te puedes cubrir un poquito mejor en la salida, pasar a un neumático duro, comprobar que ese neumático duro, pues bueno, sí que puede aguantar bastante más y demás, y luego en las últimas vueltas ya te darías cuenta de que no había tanta degradación, pones ahora sí un medio en vez de otro duro y tiras hasta el final, porque si se podían hacer estas 37 vueltas hasta el final, 38 con el neumático medio, no tenía sentido hacer 30 vueltas con un neumático duro, a no ser que fuese el único neumático que tuvieras, por supuesto. Entonces esa ventaja que a priori tenía Red Bull de tener los dos neumáticos nuevos y tal, realmente no hubiese sacado mucho provecho, por lo dicho, porque al final de la carrera la degradación era tan alta y el neumático bueno era precisamente el medio. ¿Quién hizo también una muy buena estrategia? Pues por ejemplo Norris. Salió con un neumático blando que parecía una locura porque no tenía mucho sentido y demás, pero sí que tenía cierto sentido porque puedes ganar posiciones. Luego puso un neumático duro, ya casi que te lo quitas por así decirlo, y puedes hacer la tanda larga con el neumático medio. Entonces, para mí la estrategia de McLaren no fue mala o no era tan mala incluso como podía parecer al principio. No era tan buena, por supuesto, como salir con un neumático duro y así te ahorras esta parada, pero estaba muy bien porque podías hacer la parte más larga de la carrera con el neumático medio y adelantar a tantos pilotos como lo hizo, que encima tuvo que levantar en la resalida esa después de la bandera roja, perdió muchas posiciones, pero gracias a ese neumático medio las pudo remontar. Si hubiese salido con un neumático medio y luego se hubiese visto forzado a poner un duro, a lo mejor no hubiese hecho también esa estrategia. Por lo tanto, yo creo que sin duda quien acertó fue quien puso un neumático medio en el tramo final de la carrera. No fue así, por ejemplo, el caso de los Ferrari, que encima tuvieron la complicación de que pararon a poner el duro antes de que saliese el safety car de la bandera roja y demás, y entonces por eso evidentemente pierde bastante tiempo. Lo vamos a ver de otra forma, un poquito más resumido, y es analizando los tiempos de los de arriba. Bueno, vamos a dejar ahí a Ricciardo, que también hizo una carrera muy interesante, quitamos a Bottas, y así vemos un poco la evolución de los de arriba. Si os fijáis, aquí, antes de su parada, Hamilton estaba pues a unos 8
.35 segundos y luego para, se aleja lógicamente y luego va recortando hasta que ya sale el safety car, bandera roja y todo el mundo se reagrupa aquí, lógicamente. Y en el caso de los Ferrari, pues como veis, pues antes de safety car y todo eso se pusieron bastante lejos, pero claro, la idea no es que te alejes mucho, ¿no? Que por supuesto en este momento sí que te afecta bastante porque ves un safety car que tú no has podido aprovecharlo y demás. Aquí estaba Sainz a 30 segundos, Leclerc a 18, pero realmente podrían haber mantenido estas posiciones si hubiesen alargado un poquito más el stint. Al final aquí Leclerc pierde la posición con Verstappen por culpa de que tuvo que parar ahí. Evidentemente no sabes que va a salir un safety car, no es error estratégico de Ferrari, pero ahí tenían un poco su oportunidad. Si hubiesen aguantado, incluso Sainz hubiese aguantado, pues fijaos que cuando sale de su parada pues está por detrás de Hamilton, que eso también se puede por aquí, y realmente si hubiesen aguantado a ese safety car y hubiesen alargado un poquito más ese primer stint, pues podrían haberle ganado la posición a Hamilton porque le hubiese salido gratis esa parada. Es decir, esa parada te ha costado una posición. No estamos hablando del tiempo que pierdes, sino de las posiciones, porque luego el tiempo pues todo el mundo se reagrupa. Entonces no es error de Ferrari, insisto, porque no sabes que va a salir un safety car. La cuestión es que si se hubiesen arriesgado a un posible safety car y demás, pues les podría haber salido muy bien. Leclerc podría haber mantenido esa primera posición, que a saber si hubiese podido mantenerla luego peleando en pista contra Verstappen, y Sainz podría haber estado delante de Hamilton. En cualquier caso, creo que el ritmo aquí de Hamilton se vio claramente que era mejor que los de Ferrari, y Verstappen, por supuesto, también en otro mundo. De hecho, si comparamos los tiempos vuelta a vuelta, bueno, aquí tenemos con Alonso, que eso ya es otra historia también. Si comparamos a Verstappen con Hamilton, pues en el primer stint sí que se nota algo más rápido, pero es verdad que Hamilton pues estaba detrás de los Ferrari, tenía que aguantar el ritmo, sobre todo en las últimas vueltas aquí detrás de Carlos. Entonces, bueno, sí que se nota aquí que sus tiempos pues, son bastante peores. Luego en el último stint, cuando ya tienen aire limpio y demás, pues bueno, Hamilton es en torno a esas 4 décimas más lento, que podríamos decir, no, pero es que estaba gestionando porque iba con el medio. Bueno, pero es que Verstappen también iba gestionando bastante. Luego a partir de ahí los tiempos pues van fluctuando un poquito, puede ser que está haciendo tiempos de carga y descarga de la batería, todo eso, pero de forma constante está precisamente a esas 5 décimas, incluso 7 en este caso, es decir, el tiempo de Hamilton pues era peor. Aquí sí que están un poquito más cerca y luego al final es complicado compararlo porque ¿qué es lo que hizo Hamilton? Pues fijaos que aquí hace un intento de cargar baterías, descarga, aquí vuelve a cargar batería y hace una vuelta espectacular en la última con un 21.3. Es decir, lo dio todo en esa última vuelta para llevarse el puntito extra de la vuelta rápida. En cualquier caso, creo que era complicado aquí pensar que incluso si Mercedes lo hubiese hecho perfecto con las estrategias, podían haber llegado a Verstappen. Es decir, si hubiesen salido con duro y luego hubiesen puesto el medio, ahorrándose esta parada y demás, creo que era complicado pensar que podían pelear con Verstappen, porque incluso, si lo vemos aquí, si Hamilton no hubiese parado, si hubiese podido mantener delante de Verstappen y luego en la salida el estar primero, haber mantenido la posición y demás, pues hombre, es un caso hipotético igual que el de Ferrari. Tú no sabes que va a salir un safety car, entonces quedarte en pista puede ser una locura. Lo que haces es entras, buscas una estrategia diferente, pero fijaos que aquí estaba por detrás de los Ferrari y por delante del Red Bull que ya había parado. Bueno, sabiendo que te está sacando Verstappen 5 o 6 décimas por vuelta, incluso 7 en algunas, veo complicado pensar que Hamilton puede haber ganado la carrera con esa estrategia, insisto, aunque se hubiese ahorrado una de las paradas. De hecho, si nos venimos aquí con al ritmo, Verstappen en su último stint está en 22.2 y en el último de Hamilton 22.5. Son 3 décimas, sabiendo que hay unos tiempos que fluctúan mucho, que ese último tiempo de Hamilton es bastante espectacular. Es decir, con 3 décimas, incluso un poquito más por vuelta, bueno, es complicado, porque claro, eso es en todo el stint. Si contamos sobre todo las primeras vueltas, que es cuando se intentarían defender en pista, atacar en el caso de Verstappen, todo eso, pues la diferencia era un poquito mayor en algunas como esta, un poquito menor en otras como es aquí. Entonces, bueno, son casos hipotéticos, pero bueno, es verdad que quizá Hamilton podría haber apretado un poquito más con ese neumático medio ahí. Para terminar un poco el análisis, yo creo que más o menos resumen hecho de los equipos de arriba. Tampoco hay mucho que rascar, como decía, porque al final, pues el ritmo de cada uno es el que se vio en pista, era complicado adelantar, entonces se formaron muchos grupitos. Y si comparamos, por ejemplo, a Carlos, que lo tenemos aquí, con Alonso, que lo tenemos aquí, pues realmente, como veis, absolutamente nada que hacer. O sea, estamos hablando de que en otras carreras, pues Alonso sí que podía competir un poco. De hecho, en la última carrera se vio como literalmente el tiempo de Stroll era iguales que los tiempos de Carlos. Y aquí pasa algo raro y podemos ponernos otra vez en modo optimista y pensar que Aston Martin no está tan mal y demás, porque es verdad que las evoluciones ahora las llevaba Alonso y Alonso tuvo algún problema con alguna pieza de algún coche que se comió en la primera, bueno, en la propia salida, en la primera vuelta, entonces eso ya puede condicionar el rendimiento.
pero hasta es más de un segundo por vuelta, sabiendo que en el anterior Gran Premio Stroll tenía el mismo ritmo que Carlos. ¿Qué es lo que está pasando exactamente aquí? Pues es complicado saberlo, realmente no tiene buena pinta lo de Aston Martin, sí que tiene bastante buena pinta en el anterior Gran Premio por ese ritmo que tuvo Stroll, como pudo ir remontando incluso, pero en esta carrera es verdad que fue un auténtico desastre y podríamos comparar aquí el ritmo de Stroll también, pero como en este caso era Stroll el que no llevaba las evoluciones, si no me equivoco, pues como veis el ritmo es prácticamente el mismo, de hecho se vio a Stroll adelantando a Alonso. Si en el anterior Gran Premio, vamos a vernos un poquito más para acá, si en el anterior Gran Premio fijaos que Stroll llega al 14º, tal, en el anterior llegó, no sé si a puntuar incluso, ya no me acuerdo, pero ostras, Stroll sin evoluciones, aquí era más rápido que Alonso con evoluciones, y en el otro Gran Premio Stroll era más rápido con las evoluciones, podríamos pensar que al coche de Alonso en este Gran Premio le pasaba algo tan grave como para estar perdiendo incluso un segundo por vuelta. Pues bueno, en Aston Martin tendrán que hacer los estudios, tendrán que analizar las piezas, el rendimiento y demás, pero a mí me parece una diferencia quizá demasiado exagerada. ¿Se puede ser optimista? Yo creo que sí, que se siguen teniendo motivos. Porque bueno, el piloto que iba mejor en este Gran Premio es el que no tenía las evoluciones, porque el que tenía las evoluciones es el que tenía un problema por haberse comido una pieza, haber roto algo en el coche, por eso pierdes eficiencia. Eso puede hacer el coche todavía más inestable. Entiendo que todavía cabe un poquito de optimismo, pero por ejemplo, los tiempos que se hicieron en la clasificación fueron un auténtico desastre y se quedan muy lejos. Que sí, que el punto fuerte de Aston Martin es el ritmo de carrera y demás, pero una diferencia tan grande me cuesta a mí creer. Por ejemplo, el caso de Ferrari, son mejores en clasificación que en carrera, pero la diferencia es que pasas de ser el primer equipo en clasificación a ser el tercero en carrera. Es muy complicado pensar que puedes pasar de ser el 19º equipo en clasificación a el tercero o el cuarto en carrera. Así que para mí, en este caso, un poquito más de pesimismo de cara a Aston Martin, pero bueno, veremos cuando lleguemos a un circuito como el de Interlagos, el de Brasil, que es un poquito más normal, porque sí que tiene algunas particularidades, pero no tenemos esa altitud, por ejemplo, que tenemos en México, que al final lo condicionaba todo. Espero que os haya resultado interesante el análisis. Ya sabéis que si queréis aprender mucho más de Fórmula 1 a nivel estratégico, de telemetría, de reglajes, incluso para Sim Racing o para cualquier otra categoría del automovilismo, tenéis Level Up Academy, que por 15 euros al mes tenéis acceso a todos los cursos que hay más de 40, es decir, más de 400 clases, más las masterclasses, más el soporte, más la descarga, más los setups, absolutamente todo lo tenéis por ahí, también unos certificados, por cierto, así que echad un vistazo que podéis estar suscritos el tiempo que queráis, que no hay ni permanencia, ni matrícula, ni nada. Veis los contenidos que queráis, os dais debajo cuando queráis también, sin ningún problema. Así que os espero por allí a los que queráis aprender más, y como siempre, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo, y nos vemos muy pronto analizando ese circuito de Interlagos.